el calor ha bajado un poquito, está más fresco ya. Tanto así que han apagado los ventiladores. Saludamos a Ernesto Ruth y sus hijos en Kuwait. Saludamos a los que también nos escuchan, nos ven en Sudamérica o en otras partes del mundo, de aquí en Europa, en otras partes, tal vez en un hospital, tal vez en su casa, en algún lugar donde está, su trabajo. Que Dios los bendiga a cada uno. Y en esta mañana vamos a continuar. Bienvenidos también a cada uno de ustedes que están en la congregación. Bienvenidos. Vamos a continuar con el tema del domingo anterior, la importancia de perdonar, parte 2. La importancia de perdonar. Hemos dicho que está en Mateo 18, en todo el pasaje que estamos estudiando. Mateo capítulo 18, versos 6 al 35. Vamos a repetir una vez más, si alguien quiere anotar. Mateo capítulo 18, versos 6 al 35 estamos estudiando. Empezamos el domingo pasado. ¿Cuál es el tema? La importancia del perdón, o de perdonar. La importancia del perdón. Parte 2. Mateo 18, del 6 al 35. Y no vamos a leer todo el pasaje, hemos estado leyendo algunos pasajes y algunas partes, y posiblemente hoy también. La falta de perdón viene por la amargura. La falta de perdón viene, se convierte en amargura. Se convierte en amargura. El rencor y la amargura viene por una ofensa. Ofensa. Hemos dicho que ofensa en griego, ¿cómo se llama? Escandalón. Ofensa en griego está escrito escandalón. Escandalón significa tropiezo o trampa. Trampa. O sea, el enemigo va a usar el escandalón como una trampa. Va a usar la ofensa como una trampa para hacerte caer en tu vida espiritual, para desanimarte, para desalentarte, para hacer flaquear tu vida espiritual. Ofensa, escandalón, es una situación diseñada por el diablo para herirte y para que entre en ti la amargura. Entonces, es una situación, una circunstancia diseñada por el diablo, el escandalón, para que tú te hieras y para que venga en ti la herida, el rencor, el resentimiento o la amargura. Amargura significa angustia del alma. Cuando el Salmo, en alguna parte del Salmo dice, mi alma está angustiada, significa como que mi alma está presa en el sentimiento de la angustia. No tengo libertad, no tengo gozo, no tengo paz, porque mi alma está presa en el sentimiento de la angustia. La amargura viene por 3 causas. Entonces, la amargura viene por 3 causas. 1, cuando una persona ha perdido algo importante. Si una persona ha perdido algo importante en su vida, puede ser que perdió una casa, pierde bienes, pierde dinero, un ser querido, un novio, una novia, esposo, esposa, madre, trabajo, etc. Algo importante en su vida pierde y puede venir la amargura a su vida. Recordamos una señorita en Cochabamba, cuando ella nació, la mamá murió y ella tenía amargura, no podía vivir una vida cristiana con libertad, no era firme en su vida cristiana, buscaba los placeres de este mundo con tal de satisfacerse, de deleitarse, llenar los vacíos de su vida.
aún siendo creyente, porque su familia era creyente. ¿Por qué? Un día descubrimos que tenía resentimiento, amargura con Dios. Estaba resentida con Dios. ¿Por qué se lo llevó a su mamá en el momento de haber nacido ella? Entonces, hay algunos que tienen amargura porque perdieron algo. De repente a alguien se le incendió una casa. De repente en un accidente perdieron el único hijo que tenían. Entonces viene la amargura por causa de que perdió. O de repente el esposo le abandonó con sus hijos. Perdieron un ser querido. Y no solamente puede venir amargura a la mujer, sino a los hijos también. Recordamos un joven de 21 años, conocimos en una iglesia en Cochabamba, estaba ayudando a este joven, estaba en drogas, estaba en delincuencia, la iglesia lo estaba ayudando. ¿Y cuál era el deseo? Era matar a su padre, encontrar a su padre y matarlo, porque a los 2 años, cuando tenía 2 años, su padre los abandonó. Él tenía amargura y resentimiento porque algo importante perdió en su vida cuando era pequeño. Segundo lugar, por lo cual viene la amargura. Segunda causa es cuando tiene circunstancias que no puede cambiar. Un mal padre, un padre abusivo, injusto, violento, un mal esposo, una mala esposa. El profeta Oseas tuvo una mala esposa, una esposa que abandonó a sus hijos y que se metió con otros hombres, que quiso vivir en la prostitución. Cuando la amargura quería venir a su vida, empezó a buscar a Dios. Dios le dijo, pues estamos creo en las mismas condiciones. Y Oseas le dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Dice, ve y compra con todo el dinero que tú puedas pagar y trae a la casa, perdona, rescata. Entonces, la segunda causa por la que una persona puede recibir amargura es cuando no puede cambiar las circunstancias, situación de pobreza también y necesidad, enfermedades incurables, crónicas, en su cuerpo o un familiar. Muchas veces se puede abrigar una amargura por causa de una enfermedad. Hay casos. Hay un caso de una mujer joven que se aventó al río, a la piscina, algo así, se chocó con un tronco, una piedra, la cabeza y quedó su cuerpo paralizado. Tiene un libro, John, se llama John. Escribe con la boca, ¿no? Y pinta también cuadros y dibuja solo con la boca. Y sabe que lo tremendo en Johnny es que no tiene ninguna amargura ni contra Dios, ni con sus padres, ni contra el río, ni contra el tronco, ni contra nadie. Dios trató con ella y el amor de Dios fluye en su corazón. Y creo que ha ido recuperando poco a poco más movimiento de su cuerpo. Entonces, recuerdo también a un pastor, Josué Machuca, en Bogotá. Él no podía tener hijos y adoptaron una niña. Y la niña tenía 8 años. Y se sube a la azotea de la casa, por Modelia, me acuerdo el barrio de Bogotá, vivían en Modelia. Y esto fue muy conocido, esta noticia, porque una avioneta se cayó en la ciudad. Y justo en la casa del pastor chocó la avioneta, se incendió, y justo minutos antes la niña había subido a observar algo a la azotea. Y entonces la avioneta mató a la niña. Y Pastor Josué Machuca con su esposa no abrigaron ningún resentimiento contra Dios, ni contra la avioneta, ni contra el piloto, ni contra nada. Yo tuve la oportunidad de verlo personalmente a él. Tenía una tremenda paz en su corazón. Y
cuando hay un verdadero perdón. ¿Sí? No dejar abrigar el resentimiento. El evangelista Gigi Ávila dice que su yerno mató a una de sus hijas. Llegó a matar a una de sus hijas. Y él no quería perdonar. Pero Dios, el Espíritu de Dios, le dijo que tenía que perdonar. Y así que fue, se acercó y le dijo que le perdonara, aun cuando había matado a su hija. El yerno. Bueno, son cosas tremendas. Esperamos que esto no nos suceda. Son cosas tremendas. Que Dios nos proteja. Pero hay ejemplos de hombres y mujeres que han perdonado aún cuando han tenido cosas muy grandes y muy tremendas. Tercero, otra razón por la que la amargura viene es cuando alguien te ha herido. Esto ya es más común, ¿no? Cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha herido por envidia, alguna injusticia, rechazo, menosprecio, cuando hablan mal de ti. ¿A usted le duele cuando hablan mal de usted? ¿A espaldas? ¿O no? ¿O ya tiene callos ya? ¿Cómo va? ¿Ah? Ya tiene callos en la espalda y el oído también, seguramente. Bueno, nos duele. No importa nuestra edad, no importa, ¿no? No importa si somos cristianos o no somos cristianos, nos duele. Pero son trampas del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. En este caso, por ejemplo, José fue envidiado por sus hermanos, fue rechazado por sus hermanos y finalmente fue vendido como esclavo por sus hermanos. Él sufrió la ofensa, él sufrió la injusticia, él sufrió el rechazo y la envidia. Pero abrigó amargura en su corazón, no dejó que la amargura entre y tome vivienda en su corazón. Segundo lugar, ¿cómo saber que hay amargura en una persona? Dice que la persona que tiene amargura se queja continuamente. Hay que tener cuidado con aquellos que se quejan siempre, continuamente. Se quejan de todo critican, todo lo ven mal, no ven las cosas positivas. Hay que tener cuidado con las personas que se quejan siempre. Dicen los demás son muy malos, yo soy lo que está diciendo es que él es muy bueno. Otras cosas como saber que hay amargura. Personas que maldicen con facilidad. Personas que maldicen con facilidad. Hay violencia también. Hay odio. Hay violencia. O, de lo contrario, han determinado odiar a determinado grupo de personas. De repente, alguna vez fue ofendido por un policía, entonces dicen, todos los policías son malos. Como alguna mujer que de repente algún hombre le engañó, dice, todos los hombres son malos. O de repente algún hombre o alguna mujer le engañó y dice, todas las mujeres son malas. O de repente alguna persona de color negro le ofendió y entonces dice, todos los negros son, o de repente todos los chinos son malos. Por ejemplo, a mí me han dicho, todos los chinos son cochinos. No, eso es una rima en castellano, nada más, pero los chinos no son cochinos. Yo viví en Japón, por ejemplo, en la cultura japonesa, los japoneses son muy limpios. De los chinos no lo sé porque no he vivido en la China. Después dice, el chino come de todo, dice gato y perro. No, nunca he visto un chino comiendo gato y perro. No lo sé, no creo. Las veces que he entrado a un restaurante chino, he comido
pato, sí. Muy rico. Entonces, aquellos que menosprecian una raza, una cultura, ¿no? O porque los españoles alguna vez, los conquistadores hace más de 500 años, los conquistadores fueron, mataron, abusaron, engañaron y cosas así por la ambición del oro y la plata. No podemos decir que todos los españoles son así, no, porque ya ese determinado grupo de personas que tal vez cometió injusticia fue un determinado grupo en un momento histórico nada más. Es más, algunos tenían que salir de las cárceles. ¿Por qué? Porque era una aventura, era un riesgo. Podían regresar o como no podían regresar. Y algunos murieron. Tenemos que entender también que algunos conquistadores murieron, sea por las guerras, conflictos que hubo, o por las víboras también, o algunos insectos que les picaron. Murieron por enfermedad, por alguna causa. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con las rivalidades, Muchas veces el odio de un pueblo contra otro pueblo ha sido tan grande, ¿sí? Yo escuché en una oportunidad cuando estaba joven, escuchaba a unos señores mayores que decían, mire, de tal pueblo con el otro pueblo no quieren ni que se casen entre ellos. Los padres no prohíben a sus hijos que se casen de un pueblo con el otro pueblo. O sea, tan tremendo es el odio y la rivalidad. Consecuencias de la amargura. En Hebreos 12:15 nos habla de que tenemos que tener cuidado con abrigar la amargura en el corazón. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura enfría la vida espiritual. Eso es lo que hace. Por eso es que es una trampa que el diablo usa. El que tiene amargura enfría su vida espiritual, porque él dice, mire, ¿cómo fulano de tal me ha hecho esto? Porque a veces dice, cuando no es creyente, dice, ¿cómo Dios permitió que me ofenda, que me hieran tanto? Y si la persona que ofendió es creyente, dice, ¿cómo es que diciéndose hijo de Dios me ha ofendido esa persona? Entonces, es una trampa del diablo para afectar, para enfriar la vida espiritual. Otra consecuencia de la amargura es que contamina el alma y el cuerpo. Dice el verso, dice, y por ella muchos sean, os estorben, y por ella muchos sean contaminados. No solo te contamina, sino que contaminas a otras personas. Cuando tú tienes una herida, una amargura contra una persona o personas, entonces lo vas a expresar a otros, tu contaminación. Los vas a expresar a otros, entonces de alguna manera también contamina. Ahora, contamina el alma y contamina el cuerpo, porque hay algunos que se enferman por causa de la amargura. Conocimos el caso de una mujer en Bogotá, Aurora, tenía 4 hijos y su esposo le abandonó cuando los hijos estaban pequeños. Le abandonó y nunca más se supo de él. Y ella tenía una amargura muy fuerte en su corazón. Y cuando los hijos ya se estaban volviendo jóvenes, entonces ella se empezó a enfermar de artritis en su cuerpo. Y nosotros hicimos una campaña en esa temporada, hicimos una campaña
campaña, empezamos a orar por sanidad, por liberación, por sanidad. Algunos milagros empezaron a ocurrir. Y entonces Aurora también estaba en esa campaña y le dijimos, ora por tu sanidad. Pero un día Dios nos iluminó y le empezamos a decir, perdona a tu esposo para que sea sano. Y ella dijo, no puedo perdonar porque me abandonó cuando mis hijos estaban pequeños. Fue un hombre muy irresponsable. Ni siquiera me dijo a dónde se fue ni con quién se fue. No sé nada de él. No se ha comunicado por años. Y todo esto había causado resentimiento. Pero decíamos, ahora tú necesitas vivir, necesitas trabajar. Tus hijos están jóvenes. Necesitas ser sana. Perdona para que puedas ser sana. Aunque no puedas, dile a Dios, ayúdame a perdonar. Así que le ministramos, oramos con ella, le ayudamos, le hicimos repetir las palabras de la oración de perdón. Y empezó a ser sanada. Porque yo recuerdo que había leído un libro del pastor John Michon, la importancia de perdonar para ser sanos. Entonces, contamina el cuerpo. Contamina con enfermedades, ¿no? Dice el rey David, dice que mientras callé mi pecado, dice que mis huesos se secaron. Está diciendo, mientras yo no soy libre del daño que hice, mientras mi conciencia no está limpia, mi vida espiritual no está limpia del pecado, de la maldad, entonces afecta mi salud. Muy bien. Punto 3. La amargura nos impide alcanzar bendiciones de Dios. Vamos a leer el mismo verso. Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios. ¿Qué pasaría si somos amigos del Rey y que Él nos quiere hacer favores? ¿Le gustaría a usted? Sí, muchas bendiciones alcanzaríamos en este país por ser amigos del Rey y porque Él nos quiere hacer favores. Posiblemente buenos trabajos, posiblemente buenas oportunidades. Entonces, cuando usted tiene el favor de Dios, muchas bendiciones van a alcanzar a su vida, van a llegar a su vida, muchas oportunidades van a llegar a su vida cuando usted tiene el favor de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Usted no se lo merece, pero Dios en su gracia le regala, le da oportunidades de bendición. Yo le pregunto a usted, que tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Usted se mereció vivir? ¿Usted se mereció la salvación? ¿Usted se merece que el sol salga cada día? ¿Usted se merece respirar el aire? Pero es que el aire no lo cobran, ¿no? Cada día respiramos aire, ¿no? A ver, respire usted a ver si es que hay aire en este lugar. Respire con fuerza. Cada día lo tenemos gratis. Bueno, es posiblemente que hay muchas cosas que no lo merecemos, pero Dios en su gracia nos ha dado la vida hasta hoy. Nos ha dado la inteligencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Denle palmas fuertes. Tenemos un corazón agradecido. Entonces, la gracia son bendiciones que no tenemos dinero para comprarle, para pagar. Pero va a venir a nuestras vidas
porque a Dios le ha placido bendecirnos. Así es. Yo le digo una cosa. A algunos, Dios nos ha dado oportunidad de venir a Europa. Muchos no han podido. Me invitaron 3 veces a viajar cuando estaba en Sudamérica, a Norteamérica. Y 3 veces me negaron la visa. ¿Sí? Sencillo. Conozco personas que han querido ir a Londres ganando aquí buen dinero, teniendo todas las condiciones más que yo, y no han podido ir. Yo ya fui 3 veces ya, tuve la oportunidad de ir. Entonces, Dios nos va a dar oportunidades. Dios nos va a dar oportunidades. Y le quiero decir algo. Dios no ha cerrado para ti las oportunidades. Hay puertas que Dios va a abrir de oportunidades. Y hay ventanas que Dios va a abrir de oportunidades para tu vida. Ya le conozco. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solo la salvación. Porque con la salvación vienen otros paquetes. Porque cuando Dios te salva, te hace hijo. ¿Sí o no? Te hace hijo de Dios. No solo te salva. Porque si Dios me salvara, solamente para salvarme, mire, yo prefiero que Dios ya me dé la muerte y me lleve al cielo. Si Dios no tiene propósito de dejarme en la tierra, pues, ¿para qué? ¿Para qué estar en esta tierra? Pero Dios me salva y me hace hijo de Dios. Y un hijo tiene derechos. ¿Sí o no? Cuando mi hijo abre el frigider para comer algo cuando tiene hambre, yo no le puedo decir no. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Pero si el vecino viene y abre mi frigider, ¿sí? ¿Qué pasa? Le digo que no tiene derecho. Si es que yo no se lo doy, no se lo permito, no tiene derecho. Entonces, la gracia de Dios es que nos ha hecho hijos de Dios y nos ha hecho herederos de las promesas de Dios. De más de 2000 promesas. Y estas promesas de la Biblia sirven aun cuando usted esté en cualquier parte del mundo. Puede estar en la capital de su país donde nació, puede estar en Europa, puede estar en África, en la India, en cualquier parte del mundo. Las promesas de la palabra de Dios sirven en cualquier parte del mundo, porque usted se ha convertido en la luz del mundo y sal de la tierra, el hijo de Dios. Amén. Yo estaba en mi pueblo, un pueblo pequeño, a 12 horas de la capital, con 5 enfermedades, frustrado, con mucha situación, económicamente mal. Creí en Dios, creí en las promesas de su palabra. Él me salvó, Él me hizo hijo de Dios y Él me sanó mis enfermedades y Él me abrió oportunidades. Entonces, cuidado con las amarguras, porque las amarguras estorban las bendiciones de Dios. Estorban las bendiciones. He conocido jóvenes, señoritas, hombres y mujeres que pueden tener una buena pareja, pero las amarguras de su corazón no han permitido que amen y sean amados. No han permitido que tengan un lindo hogar. ¿Por qué? Porque han permitido amarguras en su corazón. Entonces, la importancia de ser sano, la importancia de que la amargura no estorbe
mi corazón. Mirad bien, dice, ¿no? Abran los ojos, pónganse gafas, observen, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Mire, la amargura es sutil, porque usted no lo ve, es como la raíz, dice. Cuando usted ve un árbol, ¿qué ve? Si usted está en el campo donde siembran los árboles frutales, lo primero que en el tiempo de cosecha, lo primero que usted va a ver son los frutos, las hojas, las ramas, hasta el tallo del árbol. ¿La raíz lo ve? No, así es la amargura. Casi no se ve. Por eso dice, mirad bien, ponte a observar, analízate. Como el rey David se acerca en oración a Dios, dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora ya anda con cuidado, porque ya sabe por experiencia por dónde ha sido engañado y por dónde ha caído. Ahora ya no es orgulloso, ahora dice, examíname, oh Dios, examíname. De repente yo no me doy cuenta. Mire, cuán importante es la actitud del corazón. Cuán importante es la actitud del corazón. Cuando esta señorita perdonó a Dios, porque cuando ella nació, su madre murió, cuando perdonó a Dios, pudo ser firme en su vida cristiana. Y más adelante consiguió su novio, que ahora es su esposo, ahora tiene hogar. Posiblemente el enemigo no quería que tenga hogar. Posiblemente el enemigo quería que la amargura siga abrazando su corazón. Mire, era un espíritu de amargura que tenía. Y en muchos casos, el diablo trabaja. Dice, guarda el resentimiento, guarda la amargura, porque un espíritu de amargura se mete. Nosotros tenemos que hablar del espíritu de amargura, que salga de ahí y que le deje perdonar a Dios. Que Dios no quería eso para su vida, pero por consecuencias de causas de las maldiciones y causas del pecado, vino la muerte y vino las enfermedades a este mundo. Y para que el hombre sea redimido, Dios envió al único hijo que tenía. Así dice la palabra de Dios. No es que Dios sea malo, pero por causa del pecado, por causa de la naturaleza pecaminosa, ha venido la maldad a este mundo. Pero podemos ser redimidos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces la amargura está relacionada con falta de perdón. Repita conmigo. La amargura está relacionada con falta de perdón. ¿Qué debemos hacer? Perdonar. Perdonar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor Jesús enseñó sobre la oración, pero en ese párrafo de la oración enseña también sobre la importancia de perdonar. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. En el párrafo de la oración, en ese contexto, el Señor Jesús enseña sobre la importancia de perdonar. El perdón es una enseñanza del Señor Jesús. Mateo capítulo 6 está hablando del Padre Nuestro, verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesús da por hecho
de que nosotros debemos ser perdonadores. Lo da por hecho. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina la oración, pero viene una advertencia en el verso 14 y 15. O sea, como quien dice, una enseñanza posterior a la oración para que no te olvides las veces que tú haces tu oración. No te olvides de esto, dice Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Si tú perdonas, tú te sientes que Dios te perdona. Tú sientes que Dios te perdona. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es escándalo? Trampa. Es una trampa para que tú tropieces y caigas en tu vida espiritual, te apartes, te alejes, te distancies de Dios y de las cosas de Dios. El que cae en desánimo, en desaliento, en amargura, ya no quiere servir a Dios. Dice, no, es que Dios no es digno de usarme. Miren, ¿cómo trabaja el diablo? ¿Y qué dice la Biblia? Dice, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y esta persona dice, no soy digno de que Dios me use. Ya se inventó, porque ese verso bíblico no existe. Se inventó un pasaje por ahí, ¿no? Ese verso no existe. Lo que existe es que yo debo de perdonar. Yo tengo que tener un corazón perdonador. Hay que tener cuidado con las voces del diablo, porque el diablo dice, mire, es injusto lo que te han hecho. ¿Sí? Entonces el diablo dice, es que no debes perdonar. Es muy injusto lo que te hicieron. ¿Sí? O si no, te dice el diablo, bueno ya, tanto que te insiste el pastor, perdónale, pero no le olvides. O si no, ya, te perdono, pero ya no vuelvo a ser igual. El otro pensamiento que puede venir del diablo es que sufra como yo he sufrido. Ojalá quisiera vengar. Mire, la amargura, el resentimiento y la venganza es un proceso, ¿no? Resentimiento, amargura, odio y venganza. ¿Qué pasó con este señor que está saliendo por la televisión, que se peleó con su mujer? Y su mujer estaba feliz con sus dos hijos, con su hijo y con su niño y con su niña, pero este hombre se había peleado, se habían divorciado con su mujer y odiaba tanto a su mujer que no quiso que su mujer sea feliz. Y como sabía que la felicidad de su mujer estaba en sus hijos, ¿qué hizo? Mató a sus propios. Y no sé si ustedes ven la televisión, de repente ustedes son muy... Sí saben, ¿no? Y ahora la policía está descubriendo que en una huerta han encontrado huesos quemados. Y ya están haciendo los análisis ya. Ya están haciendo los análisis. Es tremendo la venganza. Dice el sistema de este mundo que es dulce la venganza. ¿Será que es dulce la venganza? ¿Será que cuando estaba matando a sus hijos y quemándolos estaba sintiendo una dulzura en su estómago? Eso es otra mentira del diablo. Es otra mentira del diablo que es dulce la venganza. Yo no creo que la venganza sea dulce. Fue capaz de matar a sus propios hijos. ¿Qué culpa tenían estos niños de la felicidad o de la paz que sentía la mamá? Pero miren, qué tremendo es la amargura, qué tremendo es el odio, qué tremendo es la venganza.
Si él decía, yo estoy sufriendo porque no tengo a mis hijos, yo no quiero que mi mujer tenga esa felicidad. Prefirió matarlos. La importancia de tener un corazón sano y de no abrigar ninguna herida en el corazón. Yo quiero ir terminando con la vida de José. José es ofendido por sus hermanos, pero un corazón perdonador tiene José. Un corazón perdonador. Repita conmigo. Debemos tener un corazón perdonador. José, sus hermanos le tienen envidia, lo rechazan y lo quieren matar. Yo le pregunto a usted, ¿sus hermanos alguna vez quisieron matar a usted? No, gracias a Dios, mis hermanos, solamente hemos jugado mata gente y cosas así. Tengo un hermano que sí me ha castigado cuando no quería hacer mis tareas, mi hermano mayor. Yo decía, cuando esté grande, ahí va a ver. Y cuando ya crecí, pues ya me olvidé, ya me dio. Imagínense, después de muchos años, empezar a querer pelear con mi hermano. No, yo sé que lo hizo por mi bien, yo sé que lo hacía por mi bien, claro que a veces se le iba la mano. Es que en la cultura de los pueblos provincianos tenemos mucho acercamiento entre las familias, tanto así que los tíos tienen autoridad, los hermanos mayores tienen autoridad, ¿sí? Ahora, los hermanos mayores tienen autoridad de castigarte, pero también de darte la propina. Sí, así es. Los tíos también tienen autoridad de castigarte también, pero también tienen autoridad de darte la propina también. Entonces, tu tío, decía yo a mi tío, quiero una gaseosa. No, ya me decía, tío, quiero un helado. Ajá, muy bien, ya, entonces sí eres mi tío. Sus hermanos, bueno, nosotros. Pero alguna vez has peleado con algún hermano tuyo, seguramente. ¿Ya lo has perdonado? Bueno, espero que lo hayas perdonado. Si no, perdónalo ahora. Es el momento oportuno. Después es vendido. Alguien intercede por ahí. Uno de los hermanos dice, no, porque yo lo había metido en un pozo y como no había agua, se salvó. Y gritaba, toda la noche estuvo en el pozo, gritando ahí a sus hermanos, por favor, sáquenme de este pozo. Al día siguiente, uno de ellos dice, no lo maté. Y justo venían unos mercaderes y lo vendieron como esclavo. Y estando en Egipto, empieza a prosperar. Pero antes, yo quisiera yo soy muy imaginativo, pero tiene que ver también con el realismo. Mire, José sale ¿de dónde? Deja su familia, deja su tierra, deja su pueblo, deja su país. Imagínese usted, saliendo solo de su familia, de su hogar, de su pueblo, de su ciudad, de su país. Solo. A otro lugar donde el idioma es diferente. Ya no escucha sus propias músicas, ya no come sus propias comidas, ya no tiene familiares, no tiene amigos. ¿Cómo se sentiría usted? Solo. Otra cosa es que encontrar un grupo de cultura, ¿no? Como los latinos que nos buscamos acá. Pero él estaba solo. Y tenía que hacerse a la cultura, aprender el idioma. No había otra manera. Hacerse a la comida. Porque nadie le iba a preparar otra comida. ¿Me entienden? ¿Me entienden un poquito? Entonces lo que José pasa es tremendo. Es para tener resentimiento y amargura. ¿Cómo así mis propios hermanos me botan de algo que me pertenece, de algo que es mío? Muy bien. Luego pasa la tentación
cuando ya aparentemente estaba prosperando, consigue un buen trabajo, un buen salario, un buen trabajo, consigue amoldarse, consigue aprender el idioma, tiene otro problema, que la mujer de Potifar se enamora de él. Y como esta mujer no consigue sus objetivos, entonces empieza con la calumnia, con la mentira. Y con la calumnia lo manda a la cárcel. ¿Cómo se sentiría usted si le pasara algo similar? Pero ¿sabe? Mire ese corazón perdonador. Génesis 41, verso 50. Génesis 41. Aquí nos muestra que José tiene un corazón perdonador. Versos 50, 51 y 52. Dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Mira, no dice hija de la mujer de Potifar, por si acaso algunos pueden ser que leen mal. Tanto así había perdonado que dice que es hija de Potifera, sacerdote de On. Es que José ya le había llegado la edad de casarse, se consiguió su esposa en Egipto y tuvo hogar y tuvo hijos. Y dice que en el verso 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. El nombre de su primer hijo lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Él vivía añorando cuando salió sus comidas, su casa, su cama, su armario, su sillón, todo ese ambiente de su casa, ¿o no? Cuando yo salí por primera vez, a los 8 años, de mi pueblo a una ciudad más lejana, me llevó un tío y me hizo tomar en unas tazas diferentes. Mire, yo lo sentí. Mi mamá me había engreído a mí y ya me tenía mi plato y mis tazas, ¿no?, escogidas. Yo solo tomaba en mis tazas escogidas y cuando me tocó tomar en otra taza de porcelana, ¡wow!, lloré. Y el té estaba dulce y no podía reclamar a nadie que ese té estaba dulce. No estaba como yo lo quería. No había mis tazas en ese momento, mis platos, mi mesa, mi silla. Y lloré, porque mi ambiente no estaba fuera de mi ambiente. Entonces, él añoró y dice: Dios me hizo olvidar todo lo que añoraba, ya lo he superado, ahora soy un hombre fuerte. Por eso le pongo a mi hijo Manasés, porque tengo un corazón perdonador, lo perdono todo el sufrimiento de mi pasado lo perdono, porque tengo un corazón perdonador. Qué lindo, ¿verdad? Denle el palo fuerte a Dios. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
como hombre, posiblemente derramó algunas lágrimas, posiblemente se entristeció cuando se acordaba de su familia, de su hogar. Seguramente sufrió aflicción humana, pero él dice: Dios me bendijo, Dios me hizo fructificar, Dios me ha dado un lindo hogar, Dios me está dando lindos hijos, Dios me está fructificando, prosperando, me está bendiciendo. Dios no me ha abandonado, Dios no me ha dejado. Tal vez mi familia me abandonó, tal vez mis seres queridos me abandonaron, me menospreciaron, me odiaron, me rechazaron, pero Dios está conmigo bendiciéndome. Mire, las cosas cambian cuando tenemos un corazón perdonador. Si él no tuviese un corazón perdonador, habría conseguido su esposa y ya estaría vengándose con él. Sí. Ya se hubiera peleado con la esposa. Sí, tú eres la culpable de mi sufrimiento. Ella ha desquitado su ira con la esposa. Pero tener un corazón perdonador cambia las circunstancias. Cambia las circunstancias. Y él dice: Dios me está bendiciendo. Capítulo 45, verso 5. Perdonar es desatar al ofensor. Capítulo 45. Yo creo que si no terminamos vamos a hacer otro tema, ¿no? La importancia del perdón, parte 3. Capítulo 45, verso 5. Sus hermanos vienen. Ahora, ¿quién está entristecido? Sus hermanos. Porque cuando uno hace daño a una persona, uno tiene conciencia, uno tiene memoria, y alguna vez siempre se recordará hasta que uno muera. Por eso hay algunas personas que antes de morir piden perdón también, porque tienen conciencia y saben el mal que han hecho, el daño que han hecho. Estos hombres habían crecido, ya tenían hijos, ya se habían vuelto viejos, pero tenían conciencia, sabían del mal que habían hecho y estaban entristecidos. ¿Ves? Pero José le dice: ahora pues, verso 5, del capítulo 45 de Génesis, ¿sabes? Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Estaban apesadumbrados, tenían una carga en su mente y en sus conciencias y en sus corazones. ¿Por qué hemos vendido a nuestro hermano? Y tantos años tuvo que vivir aparte de nosotros. Y él les dice: les voy a quitar esa carga. ¡Qué tremendo! Eso es perdonar. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió, no fueron ustedes, fue Dios. Y eso hace un corazón perdonador. Pone a Dios en su vida como el que mueve el destino. Pone a Dios. Ahora usted dirá: pero ¡qué duro! ¡Qué duro! Sí, para José fue duro, pero cuando hay un corazón perdonador es más liviano. Pero cuando hay un corazón perdonador, Dios bendice. Pero cuando hay un corazón perdonador, Dios está ahí. La presencia de Dios no se va. Aunque los demás lo abandonaron, aunque sus seres queridos lo abandonaron, Dios, cuando hay un corazón perdonador, Dios está con él.
¿Cuántos quieren que Dios esté con usted siempre? Amén. Amén. Tengo un corazón perdonado. Dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7. Vamos saltando un poco para avanzar. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios está cumpliendo sus propósitos, dice. Aunque me ha tocado a mí pasar la parte dura, de todas maneras yo estoy cumpliendo los planes y los propósitos de Dios. Es decir, Dios escoge al que debe escoger, al valiente, al fuerte. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto. Bueno, ustedes no fueron los que me enviaron. Les está quitando toda la carga que tenían. Ellos decían, nosotros tuvimos envidia, fuimos nosotros los que mentimos a nuestro padre, y ese poncho que tenía, pues lo untamos con sangre de un cordero, y le dijimos a mi padre, solamente esto hemos encontrado, no sabemos nada de José. Imagínese usted como padre, que le entreguen el poncho de su hijo favorito, manchado con sangre, y no sabe nada más de noticia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede pensar? Que algún animal feroz le atacó y lo mató. Pues eso es lo que querían que su padre piense, y eso fue lo que hicieron. También a su padre lo castigaron por años. Así es la envidia. Así es la envidia. No solamente hace sufrir a la persona que tienes envidia, puedes hacer sufrir a otra persona inocente. Pero él dice, bueno, ya dejemos atrás estas cosas. Dejemos atrás el engaño, la envidia, la mentira. Dejémoslo atrás. Todo lo que ustedes fallaron. Dios me envió aquí. Dios lo hizo. No fueron ustedes. Fue Dios. Y Mateo 18 habla en este contexto del perdón, en todo este pasaje del perdón, habla sobre que tenemos autoridad para atar y para desatar. Cuando nosotros estamos limpios en el corazón, cuando nosotros pedimos perdón, somos humildes para pedir perdón, para reconocer nuestras faltas, cuando nosotros perdonamos, tenemos un corazón perdonador, tenemos autoridad para atar al diablo, para atar las enfermedades y reprender, para atar las maldiciones y decir, vete fuera de aquí en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad para atar. Y tenemos también autoridad para desatar las bendiciones, las promesas de Dios. Desatamos las promesas de Dios. Dios estará conmigo, vendrá la salvación, vendrá la paz, vendrá el gozo, vendrá la libertad, vendrá la sanidad a mi vida. Vendrán las bendiciones, mi hogar tendrá paz, porque Dios estará conmigo. Amén. Amén. Tenemos autoridad para atar al diablo y los demonios. Y tenemos autoridad para desatar las bendiciones de Dios, para declarar las bendiciones de Dios. Dele palmas fuertes. Damos gracias al Señor y yo voy a invitar a que nos pongamos de pie, hermanos. Yo creo que la palabra de Dios es para aplicarla. Vamos a aplicar esa palabra que es la palabra creadora, necesitamos aplicarla. Yo me imagino que mientras estamos escuchando la palabra, no sé usted, pero eso me pasa a mí, que hay figuras, hay recuerdos que empiezan a cruzarse en nuestra mente. Y yo creo que si hay recuerdos que el Espíritu Santo está trayendo, es porque Él quiere que se los entreguemos a Él. Y vamos a decirle al Señor, entrégueselo ahora al Señor.
entregue aquellas heridas o aquello que usted ha hecho. Algo que decía el pastor es, como una mentira no solamente puede dañar a una persona, sino a los seres que aman a esa persona. Y a veces hemos dicho mentiras, calumnias, y hemos dañado, hemos destruido hogares, hemos destruido familias. Y a veces estamos tranquilos porque no nos ha llegado a nosotros. Pero nosotros podemos decir al Señor, hoy yo pido perdón. Hoy, Señor, yo delante de ti te pido perdón. Y si usted es lo suficientemente valiente, no está la persona aquí, escríbale una carta o llámele por teléfono y dígale, mira, yo hablé esto de ti, yo te dije esto y te hice daño, perdóname. Yo quiero ser libre. Y otra de las cosas que yo veo aquí, hermanos, como la situación de José, Dios no había preparado este dolor para él, el enemigo lo había diseñado. Pero como él se mantuvo fiel, ¿qué hace el Señor? Lo cambia para bendición. Y yo quiero decirte, hermano, que si hay alguien que te ha herido, porque de pronto no has herido tú, pero tú has recibido la herida, las heridas también nos ayudan a mirar qué es lo que yo no debo de hacer a otras personas. Sabemos lo que duele, entonces no hay que hacerlo. Amén. Porque cuando no nos duele a nosotros con facilidad se lo hacemos a otros. Pero cuando a ti te lo hacen, es bueno analizar. Eso duele. No voy a hacer lo que esa persona hizo contra mí. Y perdonar a la persona. Amén. Entonces, yo voy a pedirle que cerremos nuestros ojos allí donde estamos y entreguemos al Señor esa carga, eso que ha venido a tu mente, que ha venido a tu recuerdo. ¿Cuántas veces tal vez no hemos hecho lo que hicieron los hijos de los hermanos de José, perdón? Pero hemos declarado cosas, ojalá se muriera, ojalá no lo vean nunca más. ¿Para qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué le vi? ¿Por qué le conocí? Ojalá nunca lo hubiera conocido. Muchas cosas que vienen a nuestra mente. Pero recuerda que todo tiene un plan, Dios lo cambia en bendición. Si tú lo permites. Si tú permites en tu corazón, el Señor va a cambiar las cosas negativas en bendición. Y como el pastor decía, de pronto, Marta me preguntaba ahí, mientras estaba ahí sentada, que también uno se puede resentir contra Dios. Sí. Cuando las cosas no salen como tú quisieras que salgan. Viví casi un año resentida sin saber que estaba resentida contra Dios, cuando con tanto amor anhelábamos tener nuestro bebé y demoré casi 2 meses con las piernas en alto, con almohadas, tomando cosas, reteniendo un embarazo que ya había sido perdido. Y yo entiendo lo que es eso. Hasta que yo logré entender que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Tal vez hoy hay algún resentimiento ahí guardado, pero hoy le puedes decir al Señor, perdona, yo prefiero confiar en Él. Padre, en esta mañana, nosotros reconocemos que somos y hemos sido heridos en nuestra alma, en nuestro corazón. Señor, yo te pido que tú nos perdones. Yo te pido, Señor, que esos pensamientos que llegaron a cada persona, Señor, has removido a través de esta palabra corazones, han venido recuerdos y tal vez han habido comparaciones. ¿Por qué a otros sí y a mí no? Porque tú no me has dado lo que tanto te he pedido y a otros sí se los diste. Padre, perdónanos en esta hora. Si hay algo que tú tanto has clamado a Dios, hermano, hermana, y has sentido que si Dios no me responde, ¿para qué le clamo? Dios es soberano. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pídele perdón ahora. Él es soberano.
Él es el Dios perfecto. Él es el Dios todopoderoso. ¿Cómo nosotros vamos a querer saber lo que es mejor para nuestra vida? Si Él es el creador de todas las cosas. Padre, gracias. Padre, gracias. Y tal vez allí, a través de la página, de la radio, de la emisora, hay personas que están sufriendo como familias nuestras sufrieron antes. ¿Por qué si había un Dios de amor? ¿Por qué no permitió que yo conozca a mi padre o a mi madre? El pecado se ha extendido de una manera tan grande y cada cosa negativa que ha pasado es porque nuestra familia no conocía al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero la palabra del Señor dice que tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Se olvidará la mujer del hijo de su vientre, aunque olvida ella, yo nunca me olvidaré de ti. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú estás llevando consuelo a nuestros corazones y estás llevando consuelo a hombres y a mujeres que han vivido apartados de ti, porque se han pensado abandonados. Señor, gracias. Gracias, Señor amado, porque tú eres un Dios de misericordia. Amigos y hermanos que están allí escuchando, tal vez en un hospital deseando morir, porque te sientes que nadie te ama. Jesucristo dice, yo te amo, he dado mi vida por ti. En el nombre de Jesús, ahora yo te pido que allí en el lugar donde tú estás, levantes tu voz y le digas, Padre, que tú le reconozcas a ese Creador, a ese Dios de amor como Padre, y puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Padre mío, gracias. Padre, te adoramos en esta hora. Gracias. Perdona nuestra ignorancia, porque por ignorancia, Señor, nos enojábamos contigo. Nos hemos enojado de tal manera, Señor, que no queríamos saber nada de ti, a pesar de decirnos hijos de Dios. Perdónanos, Señor. Padre mío, gracias en esta mañana. Gracias porque cada una de las cosas que nos han sucedido tienen un plan, como tuviste el plan con José. Señor, cada castigo que el hombre le dio, oh Señor, de acuerdo a su corazón, fue para bendecirlo. Así a nosotros nos has traído de diferentes lugares, Señor, de Latinoamérica, y nos has traído a esta nación. Señor, tal vez extrañando al padre o a la madre o a los hermanos o a los sobrinos o a la familia. Pero tú has formado, Señor, nuestros corazones para llevar un mensaje de vida a la gente. Podemos entender a la gente que no tiene padre, ni madre, ni familia a su lado. Padre mío, gracias en esta mañana. Dale gracias al Señor, hermano, allí donde tú te encuentras, dile, Señor, perdóname por tanta queja contra ti. Las quejas han impedido, Señor, que yo pueda mirar el plan que tú tenías con mi vida. Señor, aquí estamos en esta mañana. Señor, nos sujetamos a tu palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, en esta mañana, limpia nuestro corazón, Padre, limpia nuestra alma de toda carga. Y si hay personas que te han herido, las heridas te ayudan a buscar al Padre, te hacen mejor hombre, mejor mujer, porque tú puedes decirles en la manera que el enemigo ataca, y yo no voy a tomar ese ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, perdónanos cuando nos hemos sentido una amargura, ofendidos por haber sido dañados emocionalmente. Perdónanos en esta hora. Lleva, hermano, en esta mañana toda carga, toda palabra que te han dicho, toda palabra que recibiste que te dañó. Eso era una trampa del enemigo
para que tú caigas y para que no te levantes. Pero hoy en el nombre de Jesús, así como Jesús le dijo a Lázaro estando muerto, le dijo: Lázaro, ven fuera, Lázaro, levántate, ven fuera. El Señor en esta mañana nos está diciendo: sal de esa prisión. Tú puedes decidir salir de esa prisión. Padre mío, gracias. Levanta tus manos en alto ahí donde tú estás en esta mañana. Y le podemos decir: Padre, toma estas cargas, llévate estas ofensas que me ocasionaron y ofensas que yo ocasioné, llévatelas tú, Señor. Yo quiero ser libre para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, tú estás en medio de tu pueblo como poderoso gigante. Señor, si alguien ha dicho algo incorrecto de mí que no es verdad, Padre, tu palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Señor, por nuestros frutos seremos conocidos. Si caminamos en luz, Señor, oh Señor amado, la gente nos conocerá por nuestros frutos. Padre mío, gracias. Y uno de esos frutos es dar perdón y recibir perdón, Señor. Levanta tus manos en alto y háblale al Padre, ora a Él. Dile: Padre, aquí está mi vida, perdóname por haber recibido esa herida, esa trampa. Pisé la trampa, pero en el nombre de Jesús yo me declaro libertad en esta hora. Libre para adorarte, libre para tener comunión contigo, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos, hermano, y vamos a orar juntos al Padre. Hermanos, es tan importante saber tener dolor por lo que uno ha hecho. El pueblo, los hermanos de José, tenían miedo, estaban tristes por el dolor. Había algo que los acusaba. Dejemos libres a aquellos que nos han hecho daño. Si ellos no lo reconocen, un día lo reconocerán. Pero lo importante contigo es que tú seas libre en esta mañana. Tanta gente que nos rodea. De acuerdo al radio de acción que tú tienes, tendrás la gente. Conocemos a tanta gente en diferentes países que a veces han pasado 3 años para que nos envíen una carta pidiendo perdón. Y nosotros hemos dicho: ya te habíamos perdonado. Porque no podemos vivir atados por algo que alguien nos ha hecho. Porque no seríamos libres. El Señor nos llama a ser libres. Ser libre en esta mañana y da libertad a otros. Padre mío, gracias. Señor, en esta mañana decido dejar en libertad a aquellos que me ofendieron. Les perdono, Padre. Perdono toda palabra, toda actitud que tuvieron contra mí. Yo los dejo libres, Padre. Yo los perdono. En el nombre de Jesús. Yo me declaro libertad. Porque al dejarles libres a ellos, yo soy libre. Gracias. Porque tú eres mi juez. Tú eres el que me ayuda. Tú eres el que me da libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora yo quiero que ores. De pronto tú has afectado a alguien. Y tal vez no es una persona, son muchas personas. Pídele ayuda al Señor para que tú puedas, si están las personas en esta ciudad, una llamada solo para decir: perdóname, fui infiel a tu amistad. Perdóname. Hay que ser valientes para hacer eso, hermano. Padre, ahora te pido que tú nos ayudes a recordar personas a quienes nosotros les hemos fallado como amigos, personas a quienes les hemos hecho daño a través de palabras, de comentarios. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón. Gracias por la libertad que recibimos en Cristo Jesús. Amén. Bien.
Amén, gloria a Dios. Hermanos, yo sé que el Espíritu Santo, en estos días el Espíritu de Dios nos está hablando en cuanto al perdón. Si Dios quiere hacer algo grande de nosotros como sus hijos, nuestra casa espiritual tiene que estar libre, tiene que estar libre. Y yo soy sincera, por un año viví. Los hermanos como pastores pueden tomar así un momentito. Los hermanos como somos pastores, los hermanos piensan, los pastores están bien. Y yo me acuerdo acostada en una cama con un embarazo que decían que todavía no, que sí, que no, que era un aborto, que no era un aborto, acostada en una cama, casi martirizada, con los pies en alto. Los hermanos venían, oraban por mí, me declaraban la palabra, pero yo estaba muy sentida con Dios. Porque yo decía, Señor, aconsejamos a tantas jóvenes que vienen porque van a abortar, o porque abortaron. ¿Y por qué tú no nos das a nosotros nuestro bebé? ¿Qué está pasando? Y cuando sucedió eso, el dolor se incrementó tanto que fuimos a la ecografía y salía aborto incompleto. Después de 15 días de tenerme con los pies en alto. Era como que había un resentimiento tan profundo que yo no se lo comentaba al pastor y no se lo comentaba a nadie. Eso era algo muy interno. Y Dios tuvo que traer sanidad casi al año. Porque yo no llegaba a entender que Dios tiene un plan con cada vida. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, hermanos. Y es bueno aceptar lo que Dios tiene para uno. Y yo cuando alguien pregunta, ¿uno se puede resentir con Dios? Digo, sí, porque yo estaba resentida con Dios. Y hasta el día que yo pude entender el plan de Dios para mi vida, yo pude tener paz. Dios quiere que tú tengas paz. Amén. Entonces, a perdonar a Dios por lo que no tienes y a perdonar a Dios o perdonar a los demás, porque así como tú has sido ofendida, un día tú también has ofendido a otros. Y a veces nos sucede que lo que yo digo contra otros es como que no es importante. Pero cuando alguien dice una cosita pequeñita, no, ya nunca más le voy a borrar a la persona. Así somos los seres humanos. Yo te invito a que le dejes a Dios obrar milagros en tu vida. Amén. Porque mire, la gente viene y la gente percibe qué es lo que tú tienes. Dice, ¿para qué voy a ir a adorar si me miran de esa manera? Porque tus ojos, alguien dijo que nuestros ojos son la ventana del alma. Si hay amor, fluye amor. Si hay resentimiento, fluye eso. Una miradita y otra persona que ya está resentida dice, ¿para qué me quedo aquí? Me miraron medio raro. No le dejes al diablo seguir trabajando. No trabajes para el enemigo. Amén. Entonces yo te invito a que una tarea que vamos a tener hoy es, Señor, ¿a quién yo he ofendido? Con claridad. No es quién tiene la razón, sino a quién yo ofendí. No, ay no, pero es que yo te dije eso porque ya tú me habías dicho eso. No es así. El pedir perdón es, yo reconozco lo que yo he hecho mal. Lo que la otra persona ha hecho es Dios quien ha de tocar para que esa persona sea libre. ¿Me estoy dejando entender, hermano? No, a ver, Marta, amiga, perdóname por lo que yo te dije, pero ¿sabes por qué reaccioné así? Porque tú me dijiste eso. ¿Se arregla así? No, así no se arregla. Se arregla cuando yo reconozco mi parte. Si la otra persona no reconoce su parte, esa es su responsabilidad con Dios. Mi responsabilidad es reconocer lo que yo he hecho y Dios a mí me va a dar mi bendición. Amén. Entonces no espere que, no, es que si no acepta, no, usted haga lo que le corresponde hacer a usted. Si no acepta, ya no es con usted, es con Dios. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Entonces, ese amén es con el Señor. Que el Señor nos bendiga. Voy a invitar a la persona que